Qué barbaridad. Gracias por avisarme. Yo según ya ratos la había puesto a grabar a ustedes. Qué barbaridad. Ok, vamos a grabar por lo menos hasta donde va el ejemplo para que ustedes entiendan. Ok, jóvenes, mientras ustedes están copiando el ejemplo, les voy a explicar. Si ustedes se fijan, tenemos el ejemplo 1 y nos da lo siguiente. Una persona camina 6 kilómetros en dirección oeste, gira y camina otros 4 kilómetros a 30 grados al noroeste. Finalmente, camina 2 kilómetros al norte. ¿Cuál es su desplazamiento de resultante? Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero que vamos a buscar, jóvenes, es tomamos de referencia los ejes. ¿Y cuál es el eje que vamos a tomar de referencia? Vamos a tomar primero el eje X positivo y después vamos a tomar el eje Y positivo. Entonces, a partir de eso, ¿cuáles son las direcciones o los descomponentes del vector que se están desplazando? Entonces, nos está diciendo encontrar cuál es el desplazamiento resultante de los componentes de acuerdo a la fórmula de lo que es el ángulo que nos está diciendo que son 30 grados al ¿qué? 30 grados al norte del este. Entonces, jóvenes, a partir de eso nosotros vamos a sacar los datos. Nos están dando el primer recorrido, o sea, el primer desplazamiento, lo vamos a poner aquí. ¿Qué me... Profe, Ajá, dígame. Tranquila, tranquila. Ok, bien. Tenemos el primer desplazamiento que son 6 kilómetros. Tenemos el segundo desplazamiento que nos está diciendo que está al oeste. Tenemos el segundo desplazamiento, jóvenes, que nos dice que camina 4 kilómetros. Entonces nos está diciendo que camina a 4 kilómetros, pero del norte al este. Y finalmente camina, o sea, tenemos un desplazamiento que está caminando en lo que es 2 kilómetros al este. Bien, perdón, al norte. A partir de eso, jóvenes, ¿cuál fue el desplazamiento resultante? Entonces, yo ya sé que mi vector va a ser el de desplazamiento, el que yo deseo encontrar. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos, en los datos? Sí. Ok, entonces, a partir de eso, yo empiezo a trazar lo que es mi plano cartesiano. Entonces, empiezo a ubicarme de acuerdo a los ejes de coordenadas. Entonces, empiezo a trazar mi plano coordenado y empiezo en factor Y negativo, X negativo y X positivo. En Y está el norte, sur, este y oeste. ¿Bien? Vamos a ver, voy a dejar de proyectar la pantalla para así verlos a todos que me están viendo en la pizarra. Excelente. Bien. Entonces, ¿cuál es el primer dato, jóvenes? El primer dato que nos está dando es que tiene un desplazamiento de 6 kilómetros al oeste. ¿Dónde está el oeste? Está acá. Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kilómetros.
Entonces, mi desplazamiento de D1 me está diciendo que va dirigido a lo que es el oeste. Bien. A partir de eso tengo mi segundo desplazamiento que me está diciendo que se ubica a 4 kilómetros del norte al este. Si yo tengo 4 kilómetros del norte al este, entonces ¿para dónde va mi flechita si yo tengo ubicado norte y este? ¿Hacia dónde creen que se dirige? Se dirige hacia arriba. Ok, muy bien. Entonces vamos a poner los 4 kilómetros del norte al este. Muy bien. Tenemos el tercer desplazamiento. ¿Cuál es el tercer desplazamiento? Nos está diciendo que hay 2 kilómetros que se desplazan al norte. ¿Hacia dónde iría? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está el norte. Entonces, venimos y sabemos que esos dos vectores, qué feo me está saliendo esto. Ok, a partir de eso, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros deseamos saber? Necesitamos saber la resultante de este ángulo. Entonces, de resultante del desplazamiento, nosotros inmediatamente lo desconocemos, ¿ok? Entonces, a partir de eso, ¿cómo empezamos a conjugarnos? Bueno, empezamos a través de lo que es el factor unitario, o sea, las componentes de X y Y empezamos a buscar el coseno de cada uno de los ángulos. ¿Bien? Entonces, a partir de esto vamos a ver, ¿a cuántos grados creen que se mueve la distancia de 6 kilómetros? ¿Será a 90, 180? ¿A cuántos grados creen que es? A 0 grados. Vamos a ver, ¿a cuánto? Vamos, A utilicen su... 180, profe. A 180, utilicen su transportador, jóvenes. Si no me pueden decir, utilicemos el transportador. Bien, si ustedes se fijan, nosotros tenemos... empezamos con... Si acá tenemos... Ay, yo no recuerdo. Si acá tenemos 90 jóvenes, aquí tenemos 180. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a sacar la componente D1. D1 va a ser igual a ¿qué? A la fórmula del coseno, que es el vector D1 por el coseno del ángulo coma, y este va a ser en Y. Perdón, va a ser en X. En X. Y tenemos el vector D1, que va a ser el vector, sí, el vector D1 en Y, que va a ser D1 del vector por el seno del ángulo. Entonces, a partir de eso, yo necesito encontrar mi componente en D1. D1X va a ser igual a 6 kilómetros por la multiplicación del coseno del ángulo. Coseno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? De 180. ¿Sí? Ok. Y tenemos el otro que va a ser, coma, que D1Y va a ser igual a los 6 kilómetros por el seno del ángulo que es de 180 grados. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Vamos bien? Ok. A partir de eso, ahora yo necesito averiguar cuántos grados tiene mi vector 2, que mi vector 2, en este caso sería el segundo desplazamiento
de 4 kilómetros. Entonces vamos a ver cuál es mi componente del vector 2 en X. Si X, el vector 2X tiene 4 kilómetros, el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo de 4 kilómetros? Vamos a ver. Vamos ahorita, imagínense, y agarramos el transportador. Inmediatamente lo ponemos el transportador acá, donde marca 0. Ahora, ubíquense ustedes con su transportador en su cuaderno y verifiquen hacia dónde va los 4 kilómetros. Tiene que marcarle por lo más o menos a 150, 140, por ahí. ¿Aproximadamente cuánto les da, jóvenes? El acercamiento. Vamos. Por lo general a mí me salió bien feo ahí, pero por lo general es un poquito más inclinado a la flechita del 4 kilómetros. Entonces tiene que darles un total de por lo menos entre 140 a 150 grados. 140, profe. ¿A usted le da 140? ¿A alguien le da diferente? 148 me da. 148, bien. ¿A alguien más? ¿Alguien más? 42 nuevamente. ¿Cuánto? 142. 142, bien. Entonces, vamos a dejarlo a un aproximado de 148, como lo dijo Juan, que se asemeja más o menos a 150. Entonces, 4 kilómetros coseno de 148, coma, y que el vector 2y va a ser igual a 4 kilómetros por la multiplicación del seno del ángulo de 148. Bien, ahora tenemos nuestro segundo desplazamiento, que es el vector D, pero lo queremos las componentes en X. Entonces tenemos 2 kilómetros. Un poco la cámara, profe. Por el coseno, es que no los tengo escribiendo, presten mi atención primero. Por el coseno del ángulo. Ahora bien, si el ángulo, jóvenes, del segundo desplazamiento va hacia arriba, entonces pongamos nuestro compás en nuestro punto acá, hacia donde marcha mi tercer recorrido. ¿Hacia cuántos grados? A 90. A 90 grados, muy bien. Entonces sería coseno de 90, coma, ahora D3Y va a ser igual a 2 kilómetros por el seno de 90 del ángulo. Bien, aquí nosotros ya tenemos las componentes de los vectores, de los 3 desplazamientos. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, ¿seguros? Ok, bien. Entonces, jóvenes, ahora, ¿qué corresponde? A mí me corresponde resolver D. ¿Cuál es la resultante de D? Entonces, a partir de eso, jóvenes, resolviendo, tenemos que ver D1, D2 y D3. Entonces, si ustedes se fijan, el valor de D1 en su plano cartesiano es de 0 a negativo 6. ¿Bien? Y si tenemos lo que es D3, espérense, vamos a subirles. Y si tenemos D3 se localiza a, pongámosle que tiene 4 centímetros. Entonces sería 4 y se desplaza a lo que es 2 kilómetros. Entonces a partir de eso tenemos el factor en X, pero también lo tenemos en Y. Ahora bien, ¿cómo va a ser mi punto de coordenada en el desplazamiento 3? En el desplazamiento 3, si ustedes se fijan, como pusimos el transportador, el eje de coordenadas ya empieza en 0.
de 0x a 2y. Entonces, a partir de eso son las magnitudes dentro de lo que es el desplazamiento. Pero a mí no me interesa ahorita saber cuáles son los puntos del eje de coordenadas, sino que lo que yo deseo ahorita, jóvenes, es encontrar D, quién es D resultante. Entonces, a partir de eso, nosotros nos empezamos a hacer lo que es una conjuntativa. Si se suman los componentes horizontales, entonces, ¿qué valor nos daría? Y si sumamos los componentes en X, ¿qué valor nos daría? ¿Cuál es el desplazamiento en ellos? Entonces, a partir de eso, jóvenes, empecemos a sumar los componentes en X. ¿Cuáles creen que podrían ser los componentes en X? ¿Cuáles creen que podrían ser los componentes en X? Los perdí. Los perdí. Ok, copien hasta aquí, chicos, o ya lo tienen todo copiado. Cópienlo y ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Yo miro que Kevin está viendo hacia la nada, por rato se me pierde. Al tanteo. ¿Ya, chicos? Apúrense porque no nos va a quedar tiempo de terminar el tema. Entonces necesito explicarles de dónde salen los componentes del vector Y y el componente X. ¿Bien? ¿Listo? ¿Ahora sí? Ok, bien. Entonces, jóvenes, si ustedes se fijan, tenemos lo que son D1, tenemos D2 y D3 y la resultante. Pero necesitamos saber lo que son los componentes, o sea, el componente de cada vector. Entonces tenemos el componente del vector 1, que necesitamos saber X y Y. Tenemos el vector 2, en el cual necesitamos saber X y Y. Y tenemos el componente 3, que deseamos saber X y Y. Ahora bien, ubiquémonos y si ustedes se fijan, ¿cuál es mi primer vector? Si ustedes se fijan, mi primer vector me dice que se desplaza a 6 kilómetros hacia el oeste. Entonces tenemos desde 0 hacia 6. Tenemos nuestro primer vector. ¿Cuál es el componente en X? En X es componente negativo 6, porque está en el componente negativo X. ¿Bien? Ok, entonces viene siendo negativo 6, coma. Ahora bien,
¿Cuál va a ser Y? Si ustedes se fijan, Y va a ser, ¿qué? Va a ser 0. Muy bien, va a ser 0. Entonces, va a ser 0. Bien, tenemos el primer componente del vector 1. Ahora bien, el vector 2. El vector 2, jóvenes, ¿hacia qué magnitud se nos relaciona? Entonces, aquí lo voy a hacer con otro lápiz color para que ustedes se fijen. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la magnitud en X? La magnitud en X, jóvenes, es ¿de cuánto? ¿De cuánto creen que sería 4. la magnitud? De 4. Ahora bien, sería 4. Muy bien. Y sería positivo. ¿Por qué positivo? Porque se torna de lo que es al norte y al este. Entonces son signos positivos. Ahora bien, ¿creen que si este vector fuera signo positivo, si aquí tengo un eje Y positivo y aquí tengo un eje negativo, el vector 2, ¿qué sería? Positivo más negativo, ¿qué sería? Negativo. Negativo. Entonces mi vector en X va a ser negativo 4. Ahora bien, yo necesito saber qué cantidad tiene en Y. Entonces para eso, jóvenes, trazamos una línea y verificamos en qué posición está Y. Tiene que estar en una posición. Si aquí tenemos 0, aquí tenemos 1 y tendríamos 2. ¿Bien? Entonces, en Y tiene 2. Positivo. Bien. Ahora, en D3, si ustedes se fijan, D3 torna los valores hacia arriba. O sea, tiene un ángulo de 90 grados. A partir de eso, si yo quiero, jóvenes, yo puedo hacer mi plano cartesiano donde está él para ubicarme. Si ustedes se fijan, ¿dónde está en X? En X está en 0. ¿Y dónde está Y? En Y está a 2 kilómetros, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí? En esa última fue que me perdí. Acá. No sé si puedo volver a explicar, sí. Ok. Yo, Kevin, para no perderme y hacer la componente, es lo siguiente. Bien, si usted se fija, el tercer desplazamiento, ¿hacia dónde va, Kevin? Hacia arriba. Hacia arriba, que están los 90 grados, ¿sí? Ahora bien, para no confundirme con este plano cartesiano, que es donde tengo ubicada los 3 desplazamientos, hago uno imaginario donde está mi tercer plano, mi tercera desplazamiento. Ahora bien, si usted se fija, si yo hago mi tercer plano cartesiano, imaginario, yo aquí tengo Y, aquí tengo a X, aquí tengo negativo X y aquí tengo negativo Y. ¿Bien? Ahora bien, yo le pregunto, Kevin, ¿cuál es el punto en eje X para el tercer desplazamiento? ¿Está en? 0. 0, muy bien. ¿Y cuál es la magnitud que tiene en Y? 2 kilómetros. Bien, entonces esa va a ser la magnitud de 2 kilómetros en Y. ¿Ahora sí entendió? Sí, ahora sí, profe. ¿Los demás entendieron? ¿Sí? En todo ejercicio siempre el mismo procedimiento. ¿Cómo? El mismo procedimiento que acaba de dar todo. No lo he terminado, Ashley. Más bien nos falta un montón todavía. No lo he terminado, pero sí los procedimientos para hacer la componente de vector es todo esto. Y lo que falta. Entonces, lo explicaría en la siguiente clase que nos toca mañana. Entonces, mañana terminamos con este. Les dejo ejercicios asignados y si no me comprendieron, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Bien? Ok, chicos, entonces, ¿qué es lo único que van a hacer ahorita ustedes? Ahorita lo único que les voy a subir es la diapositiva para que copien el contenido y la tarea que van a presentar el día de hoy del primer tema, ¿sí? Y es todo. Ok, jóvenes, entonces mañana les termino de explicar el tema. Ok, nos vemos mañana si Dios lo permite. Nos vemos, profe.
Nos vemos, chicos y Adiós. chicas.